que nosotros somos seguidores de Cristo. Usted es un cristiano, un seguidor de Cristo. Entonces, también tenemos que recibir este nombre. Tenemos que andar, tenemos que caminar entre nuestros prójimos, entre nuestros vecinos, entre nuestros hijos, en medio de nuestra familia, en medio de las personas del trabajo o del estudio. Nosotros tenemos que caminar en medio de ellos como quien tiene en lo profundo de su corazón el verbo de Dios. Le estoy diciendo de que usted puede desarrollar su trabajo en el ámbito público, en el ámbito privado, o quizás usted desarrolla la parte académica en la universidad, en los institutos o en los colegios, pero usted, al ser un seguidor de Cristo, usted recibe ese nombre, cristiano, hijo de Dios. Entonces es importante que usted ande, camine en medio de ellos como aquel que tiene el verbo de Dios en su vida. Es decir, como aquella persona que tiene la palabra de Dios en cada una de sus células. La Biblia dice, San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia dice que en el principio me habla de una profundidad tan especial porque los hombres se encontraban en las tinieblas. Y cuando los hombres se encontraban en las tinieblas, ellos estaban separados de la gloriosa palabra de Dios, de la maravillosa palabra de vida. Porque un hombre que se encuentra en tinieblas no puede disfrutar de la palabra de vida. Un hombre que está en pecado no puede disfrutar de la presencia de Dios. Por ese motivo, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino para salvarnos. Él vino para transformar nuestras vidas. Pero Él vino a la tierra para implantar en nosotros, hombres de carne y de hueso, una gloria maravillosa. La gloria de su palabra. La gloria de la palabra de vida. Yo quiero un poco más poder detenernos en lo que significa la palabra. El que la palabra esté en tu corazón, esté en el mío, esté en tu vida, esté en mi vida, en la de tu familia, en la mía. Estamos hablando no solamente de una palabra como los hombres puedan imaginarse de lo que el conocimiento natural les dice, sino tiene usted que entender de que recibir la palabra de Dios es recibir palabra de vida. Es una gloria importante, cambia, transforma tu vida, renueva tu propia estructura. Es por ese motivo que nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir que Él estaba ungido desde su nacimiento con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, y la unción que Él tenía del Espíritu Santo desde su nacimiento era lo que permitía que Él podía oír la voz de Dios y podía hacer la voluntad de Dios. Es una gran noticia la que estamos recibiendo en este día. Como Él, bajo esta unción del Espíritu Santo, permitía que Él podía oír la voz de Dios y al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios. Podemos entonces decir que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios, recibieron un cuerpo, recibieron pies para que puedan andar por este mundo tenebroso. Por eso que el Señor Jesús era la luz. Él dijo, yo soy la luz, yo soy la vida. Por eso que donde Él camina, donde Él está, todo cambia, todo se transforma. Él llega a una familia, la familia cambia. Él llega a un hogar, su hogar cambia. Es como en este momento. Yo puedo decirle, Jesús llegó a su hogar y su hogar cambió y usted también cambió el día que Cristo llegó. Llegó la palabra. Esa palabra es vida. Y el Señor Jesús, cuando caminaba aquí en la tierra, era la voz de Dios y la voluntad de Dios. Solo que esta vez tenía un cuerpo para poder caminar en este mundo oscuro, en este mundo tenebroso, en este mundo peligroso. Pero Jesús trajo libertad. Algo más necesito decirle, mi amado amigo que nos está acompañando. Los discípulos, justamente en el día de Pentecostés,
Es cuando ellos empezaron una nueva etapa con el discipulado que están recibiendo de parte de Dios. Por eso es importante para el pueblo cristiano el día de Pentecostés. Es cuando los discípulos son ungidos con el poder del Espíritu Santo. Día de Pentecostés. Y al igual que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Cristo en el día de Pentecostés, ellos recibieron fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. El libro de los Hechos nos dice que la palabra del Señor crecía en número, que el grupo de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Lo declara el libro de los Hechos en el capítulo 6. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todas estas noticias? Me está diciendo que la palabra de Dios en Pentecostés empezó a recibir muchos cuerpos, porque cada creyente es una morada para él. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos morada de Dios. Entonces Dios mora en nuestros corazones. Entonces ahora quiere decir que está recibiendo más cuerpos que tienen pies, que tienen manos, donde pueden movilizarse, desplazarse. Quiere decir que también la plenitud de Dios, que tomó morada en el cuerpo de Cristo, en tanto que Él recibía la palabra del Padre y todo lo que Él recibía del Padre lo hacía de acuerdo a ella. Por eso dice la Biblia, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Quiero decirle, necesitamos la palabra de Dios. No se aleje ni se separe de la palabra de Dios. No se enfríe espiritualmente. Usted necesita la palabra. Fuera de la palabra no hay ninguna gloria. Fuera de la palabra no hay ninguna bendición. No crea, no piense que lejos de la palabra su vida será mejor. No. Necesitamos a Jesús, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos fortalecernos en Dios. Nosotros seremos transformados de gloria en gloria en la medida que la palabra cada momento se haga carne en nosotros. Que la palabra sea parte de usted. Que la palabra sea lo más primordial, lo importante en usted, en su vida y en su familia. Algo más quiero decirle, mi amado amigo, que está acompañándonos en A Solas con Dios, porque es importante estar a solas con Dios cada día. Quiero decirle, la palabra no está lejos. No se ponga triste. No piense que la palabra está lejos. Tampoco está en las alturas, como para que sea difícil poder encontrarla. El libro de Deuteronomio me dice en el capítulo 30, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta palabra está muy cerca, mi amado hermano. Muy cerca de usted, muy cerca de cada uno de nosotros. Tan cerca que en este momento yo estoy en su hogar. Estoy a su lado, a través de esta emisora. Pero hay alguien más con nosotros, Jesucristo nuestro Dios. Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, en medio de ellos yo estaré, dice el Señor. Y Él está con nosotros. Que solamente una palabra haya llegado a su vida. Que solamente una palabra haya llegado a la vida de cada uno de nosotros. Esa palabra en nuestros corazones, esa palabra en nuestra vida, es una fuerza inconmovible, es una gloria maravillosa la que mora en nosotros. Por eso que en medio de esta pandemia del COVID-19, donde el mundo está con muchas desilusiones y desesperanzas, quiero decirle, hay un pueblo que se mantiene firme, como viendo al invisible. Hay un pueblo que está glorificando, alabando a Dios. Hay un pueblo que tiene fe y esperanza. Hay un pueblo que no se doblega. Hay un pueblo que mira firme, porque tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Usted dirá, ¿de dónde sacan fuerza? Es justamente que esa palabra ha llegado a nuestra vida, la palabra de vida, la palabra de Dios. Es una fuerza inconmovible. Es una gloria maravillosa que mora en nosotros. Somos mucho más ricos que si tuviéramos el más rico, preciado, caro diamante en esta tierra. Déjeme decirle, puede haber el diamante o algún metal precioso, carísimo, de altos precios, pero eso es más que esta gloria inconmovible que es la palabra de Dios.
Y cuando la palabra está en nuestra vida, nosotros recibimos esa fuerza. Es una fuerza maravillosa. Es una fuerza gloriosa. Le estoy hablando de la palabra de Dios, de la palabra de vida. Hemos hecho una analogía, un contraste, una comparación con el diamante más caro. Que si usted lo posee, pues gloria a Dios. Que si usted lo puede tener, una bendición. Pero no será más glorioso, más fuerte, que usted tenga la palabra de vida en lo profundo de su corazón. Pero es importante que usted se prepare para recibir esta fuerza maravillosa, esta gloria inconmovible que es la palabra de vida. Es importante que usted sepa que esta palabra, para morar en su corazón, va a encontrar resistencia. Hay algo que se va a resistir para que esta palabra more en su vida. Hay alguien que se va a oponer para que usted pueda recibir esa palabra de Dios en su corazón. La primera resistencia que usted tiene que vencer con la ayuda de Dios es la de su propia carne, la de su propia naturaleza humana, la de su yo. Y luego, la segunda parte, vencer al poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Estas son las dos fuerzas que van a oponerse para que la palabra de vida, la palabra de Dios, llegue a su corazón. Estas dos fuerzas son las que van a querer truncar, ser obstáculo para que usted pueda ser un discípulo de Cristo, un cristiano, que usted pueda vivir la palabra de Dios, que usted pueda gritar a los cuatro vientos que tiene a Jesucristo. Su carne, su naturaleza humana y el poder de las tinieblas. ¿Qué tiene usted que hacer? Decidir. Usted tiene que decidir, usted tiene que escoger sobre el resultado que usted quiere, sobre lo que usted quiere de su vida. Yo no puedo escoger por usted, sus padres no pueden escoger por usted, usted tiene que escoger. Tiene usted que pedir que la mente de Cristo permanezca en usted. Tiene usted que pedir que la palabra de Dios sea la que esté en su vida, de tal forma que usted siempre, como dijo el Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que la mente de Cristo esté con usted, esté en usted, para que usted siempre pueda decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. En estos tiempos, muchas personas, hay muchos hombres que tienen el don de la oratoria, que son muy elocuentes para poder hablar. Y quizás son elocuentes para hablar la palabra de Dios. Pero una cosa es hablar la palabra de Dios y otra es que esa palabra se manifieste diariamente en nuestra vida. Es importante que la palabra de Dios sea dicha con el poder del Espíritu Santo, con fe en nuestro Señor Jesucristo y con la seguridad de que Dios está con nosotros. Es importante recibir el poder del Espíritu Santo. Es importante vivir la palabra de Dios, vivirla con el poder del Espíritu, como ella es, para que siempre sea y se haga carne en nosotros, sea vida en nosotros. Son tiempos en donde no podemos andar como personas religiosas. Son tiempos en donde el Evangelio llegó a nosotros con poder y gloria. Llegó a nosotros con poder, pero con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en vida de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Por lo cual, dice las Escrituras, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hemos leído Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, 5 y 6, capítulo 2, versículo 13. En la parte final, algo quiero decirle. Si uno recibe la palabra de Dios como palabra de hombres, no tendrá ninguna fuerza para que se muestre activa en usted, siendo que pocos son los que reciben la palabra como que es palabra de Dios. Crea usted que es palabra de Dios. Cuando usted recibe esta palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, entonces usted podrá experimentar esa fuerza. Por eso que Pablo se alegró en sobremanera de que los tesalonicenses, tanto que oraba por ellos sin cesar,
porque ellos recibieron esta palabra, no como palabra de hombre, sino palabra de Dios.